enseñanza tiene que ver netamente con una luz en movimiento. Habla en cuanto a lo que la iglesia debe experimentar, de lo que la iglesia tiene que realizar. Si nosotros nos quedamos inmóviles, sucederían un sinnúmero de tragedias. Como por ejemplo, si este faro no diera luces, no diera vueltas y vueltas, no podría guiar a grandes embarcaciones para que éstas no colapsen contra grandes peñascos. De la misma manera, la iglesia es necesaria que pueda siempre estar en movimiento. No podemos quedarnos nosotros abrazando solamente lo que es la salvación y quedarnos ahí, sino que tenemos todo un camino, un peregrinaje arduo, un camino en el cual vamos a encontrar problemas con nosotros mismos, con la carne, etcétera, etcétera. Pero nos es necesario siempre estar en movimiento. Y eso es lo que Pablo entendía claramente dentro de una iglesia que él había dejado, la cual él había trabajado arduamente y había comenzado a trabajar dentro del corazón de cada uno de ellos, mostrando y llevando a esta iglesia a una unidad, porque tenía el problema de que pudiese dividirse inclusive esta iglesia. ¿Saben? Vamos a ir al libro de Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar en este tiempo, allí donde está. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, por este momento, que prepare nuestros corazones, oh Señor, para el tiempo en el cual recordemos a la persona de tu Hijo por medio de la Santa Cena. Pedimos en este tiempo que nos puedas enseñar, cambiar algunas cosas, y si hay algo que arrepentirnos, Señor, muéstranos por tu buen Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en el versículo 12 estamos observando que Pablo está comenzando a decir por tanto. Él anteriormente ya ha dicho algo, y en el versículo 1 hasta el versículo 11, él ha enseñado acerca de la humillación en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Él ha enseñado el modelo de humildad en la cual debes seguir de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque como pastor él ha visto que hay algunas divisiones, ha visto que hay algunas circunstancias las cuales no son favorables para la iglesia. Es más, conocemos estas circunstancias por el capítulo 4, Evodia y Síntique, que no tenían las dos un mismo sentir. Estaban siendo ellas divididas, y de una u otra manera, si es que no llegaba a arreglarse esto, la iglesia iba a terminar dividida. Ellas no eran cualquier persona, eran mujeres combatientes del evangelio con Pablo. Eran muy importantes, pero lo que les hacía falta era tener el mismo sentir en Cristo. Por eso es que Pablo aquí elogia a esta iglesia diciéndoles que son una iglesia que no solamente ha obedecido cuando él ha estado presente, sino también ausente. Es una iglesia con una obediencia diligente. Y dentro de todo esto, él va a comenzar a enseñarles y les va a exhortar, habiéndoles ya indicado por medio de la persona de Jesús, les va a comenzar a indicar 3 acciones que tienen que tomar como iglesia. La primera acción que nosotros vamos a observar está en el versículo 12 y 13, que es una acción continua. Dice en el versículo 12 y 13, la última parte del versículo 12 explícitamente, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, esta es una alta responsabilidad, hermanos míos, porque aquí no está diciendo que vamos a perder la salvación, no. Ni tampoco que las vamos a ganar, no. Aquí está diciendo prácticamente que nosotros debemos tener ese temor, pero ante la reverencia de Dios.
porque Dios es el que otorga justamente esta salvación. Una reverencia ante el Señor en la cual tenemos que adorarlo y tener reverencia ante Él, porque como es Él, digamos, y también por lo que Él dispone por su voluntad. Y más que ello también es recordar que algún día nosotros vamos a estar delante del trono de Dios. Vamos a estar en un tribunal en el cual vamos a comparecer todos los cristianos y vamos a comenzar a rendir cuentas de lo que hemos hecho en nuestra carne, sea bueno o sea malo. No va a haber condenación, no. Pero lo que sí puede haber es pérdida. Es pérdida. Y lo interesante es que aquí Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. El ocuparse aquí es netamente el poder tomar una acción continua, un diario vivir en cuanto a obediencia, reverencia. No es solamente un domingo a domingo, es día a día tener un corazón rendido ante Él. Es día a día tener una reverencia y una obediencia ante Él. Porque recordemos que la salvación, el ámbito de la salvación, tiene en sí 3 tiempos. El primer tiempo que nosotros vemos es la justificación. Es cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús. Es cuando nosotros llegamos a Él. Cuando hemos oído el Evangelio y hemos creído en la persona de Jesús, ahí estamos en la justificación, la partida. Después de eso seguimos. Y si tú te das cuenta, es todo un tambalache, ¿no? Subida y bajada, subida y bajada. Esa es la vida cristiana en sí. No es una vida lineal, como el pastor Raúl lo explicó anteriormente en sus prédicas. Es una vida en la cual hay altibajos en los cuales estás muy bien con el Señor y hay otros que estás luchando con tu carne y te estás debilitando. Y después otra vez vuelves a crecer y te estás debilitando. Y todo ese camino es santificación. El punto aquí es que en la santificación buscamos que tú tengas madurez espiritual, se desarrolle carácter en ti, que te parezcas más a la persona de tu hijo, que seas santo como Él es santo. Se busca eso. ¿Para qué? Para llevarnos hasta el último estadio, que es la glorificación. Cuando ya nosotros partamos de este lugar muertos, o quizás el Señor venga antes y nos encontraremos con Dios. Esa es nuestra meta en sí. Y lo que Pablo está hablando aquí es en cuanto al segundo punto, que vendría a ser la santificación. Está diciendo que te ocupes ya. Tú eres salvo. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, es un proceso en el cual nosotros tenemos que llevarlo continuamente, trabajar continuamente. Porque la vida cristiana, hermanos míos, no es quedarse igual, sino caminar cada día hacia una vida que agrade a Dios. Una vida que agrade a Él. No es quedarnos en un solo lugar. Por eso que algunas personas cometen el error de considerar como santa una vida de domingo a domingo. Y no es así. ¿Cómo eres en secreto? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo te relacionas con tus amigos, con los vecinos? Bueno, los judaizantes, por ejemplo, pensaban que por hacer prácticas religiosas ellos estaban bien para con Dios. Pero no es así. No es así. Es más, que pase. Es más, ellos trataban de aparentar delante de los hombres una falsa piedad, a lo que Jesús les dice: sepulcros blanqueados, hipócritas. La santificación que nosotros vemos aquí, la cual es exigida, es un fruto que conduce a un fin, que conduce a la vida eterna. En Romanos, en el capítulo 6, verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Nuestro propósito final es la vida eterna. Por ello, este fruto de la santificación que tenemos, hermanos míos, no es suficiente solamente con empezar bien, sino que esta carrera cristiana prosigue día a día, hasta el momento que en nuestra vida se note y se vea el carácter de Cristo. Que otras personas pueden decir: oye,
Si es cristiano, míralo cómo es, mira cómo se conduce, mira cómo habla. No estoy hablando de una persona que es impecable, que no peque nunca. Estoy hablando de una persona que se arrepiente delante del Señor, que busca ser como Cristo día a día. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice, adquiere la salvación, ni mucho menos no vayas a perder tu salvación. No es nada de eso. Hermanos míos, esta santificación no son vivir normas, es vivir a Cristo. Es vivir a Cristo. Y es una demanda que requiere del poder de Dios. Porque tú dirás, ay, pero verdad, esta vida va a ser así, arriba y abajo, pastor, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, en el versículo 13, si usted logra ver, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así, ¿qué dice? El querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es hermoso, hermanos míos. Si no lo logran ver bien, Dios es el que toma la iniciativa. Dice que para que podamos vivir en santidad, lo que acabamos de hablar, Dios primero pone en el creyente el deseo de hacerlo. Él pone ese deseo en ti. Ese pone el deseo de que tú dices, cómo me gustaría orar cada vez más, cómo me gustaría poder leer la palabra del Señor, cómo me gustaría el día de hoy dar una hora al menos para poder meditar, cómo me gustaría hablarle a mis amigos del Evangelio, no lo he hecho. Si se mueren el próximo año, y comienzas tú a pensar y dices, ¿verdad, no? Me gustaría, me encantaría hacer algo por el Señor o tener una relación con el Señor. Y son deseos que hay dentro del corazón, que Dios pone en cada uno de los creyentes. Pero también dice que Él pone también el hacer. No solamente es un deseo, sino también el realizarlo. Él nos energiza, nos da la capacidad para poder llevar a cabo. El deseo que está allí definitivamente va a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. En un momento determinado tú vas a decir, pero yo quiero ver el día de hoy, mañana lunes voy a orar y voy a orar, una hora voy a orar, como nunca, voy a comenzar a orar una hora. Y de repente tú estás en ese momento y ya comenzaste a ver en tu celular, te mandaron un mensaje y te quedaste 2 horas en tu celular viendo ahí puro reels. Y se pasó tu tiempo. ¿Qué fue? Bueno, el deseo está allí, mas la naturaleza vieja y pecaminosa también está. Y es una lucha constante. Entonces Dios ahora también pone lo que es el hacer, lo que es la capacidad para que podamos llevar a cabo esto. ¿Y cómo es esto? Bueno, Dios da lo necesario. Dios nos da lo necesario. ¿Para qué? Para poder vivir en santidad. Él nos da lo necesario. Y no por lo que somos nosotros, sino porque así lo quiere Él. Así lo quiere Él. No es por cómo te portes, es porque Él así lo quiere. Y hay un ejemplo en el cual yo aprendí de un predicador que hablaba acerca de este punto. Imaginen que yo les regalo una casa. Imaginen nomás, hermanos. Imaginen. Yo les regalo una casa. Y al momento de regalarte la casa, tú me preguntas y me dices, pastor, ¿y cuánto te costó la casa? Pues, ¿no? Bueno, yo te digo, la vida de mi hijo. Así te digo. Bueno, ok. Entonces, a continuación, yo lo único que te pido es que, mantengas la casa limpia, ordenada. Eso es lo único que yo te pido. Al pasar el tiempo, tú vienes a mí y me dices, ¿sabes qué? Pastor, me he enfermado y no he podido limpiar la casa. Es más, no tengo escobas. No he podido comprar escobas, no he podido comprar nada para poder limpiarla ni mantenerla. Entonces yo le digo, muy bien, yo tengo acá unas pastillas, una inyección, te voy a sanar. Con esto te sano al toque. ¿No tienes tampoco? Ya, entonces yo te voy a dar escobas, voy a traer algunas cosas para que tú puedas limpiar esta casa y mantenerla en orden. Y es la misma manera en la cual sucede para con nuestra vida. Dios pide que seamos santos como Él es santo. Pero no te deja en el aire, hermanos míos, si pudiésemos decirlo así. Él nos capacita. Nos da la palabra de Dios. Nos da oración para poder estar en comunión con Él. Nos da prácticas que justamente como el ayuno
y también el congregar para que nosotros podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos da hermanos para que justamente nos puedan encaminar y nos puedan guiar. Nos permite inclusive pertenecer a grupos pequeños con pastores, con mujeres inclusive que hacen la labor también pastoral y que están cuidándote día a día y dándote un consejo sabio de la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios te deja en el aire? Dios no te deja solo. Dios te capacita para todo ello. Si Él pone el querer, también pone el hacer, por su buena voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. Por ese motivo, hermanos míos, no olvides, Dios da lo necesario para vivir en santidad, no por lo que nosotros somos o cómo nos comportemos, sino porque así lo quiere Él en su buena voluntad. Este es el primer punto. El segundo punto que nosotros vamos a ver, que es la segunda acción, es resplandecer. En el versículo 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Esta murmuración es que cuando tú estás limpiando, estás sirviendo al Señor, estás colocando las cosas, todo, y dices: ay, pero ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué el hermano de allá no lo hace así? ¿Pero por qué él es así? Y tú estás comenzando a murmurar. De repente se encuentra una mujer o una persona o un hermano a tu lado y dices: uy, ese hermano tal es así, asá, y esa es murmuración. Y si eso sigue dándose más, lo que va a suceder a continuación es que la iglesia va a terminar dividiéndose. La murmuración es peligrosa, hermanos míos. La murmuración, es más, un teólogo decía en cuanto a esto de las quejas y la murmuración, son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. El quejarse es síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios. Y lo que está diciendo aquí es las personas que son quejosas, que paran murmurando y hablando: pero me gustaría que fuese así, pero ¿por qué no es así? Pero ¿por qué es así? Pero nunca han conversado con la persona que es responsable de ese punto, pero sí ellos están comenzando a decir y a hacer y a hablar y etcétera, que debería ser así, debería ser así, y esto no me interesa, esto no debería estar de este modo, etcétera. Y lo que sucede a continuación es que esto crea contiendas, discusiones entre hermanos. En el contexto de esta carta, algunas personas estaban comenzando a tener discusiones, como Evodia y Síntique. Comenzaron a tener discusiones tales de que inclusive comenzaban a tratar de explicar por qué pasaban por circunstancias penosas, incluso por persecución, en vez de someterse sin quejarse a la voluntad de Dios. Pero ellos estaban pensando y no se detenían a pensar inclusive que aquello que le estaba atravesando en su vida podía ser útil para llevarlos a un carácter más robusto. O de repente no se ponían a pensar en ese momento de que esto le daba gloria y honra a nuestro buen Dios. Por ello, la murmuración y las discusiones entristecen el corazón, como lo pasó con los discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. En el camino ellos comenzaban a murmurar y a quejarse y entristecerse, perder la esperanza. ¿Por qué? Porque ellos decían: nosotros esperábamos que Él, Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y estaban comenzando a perder la esperanza. Los discípulos estaban dividiendo, cada uno por su lado. ¿Y por qué nosotros todo lo que tenemos que hacer lo debemos hacer sin murmuraciones, lo debemos hacer sin contiendas? ¿Sabes? En el verso 15 va a decir el propósito por el cual no debe entrar murmuración y contienda. Dice en el versículo 15: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y aquí está hablando de la irreprensibilidad. Está hablando acerca de que nadie te pueda acusar justamente. Porque todos te van a acusar de una u otra manera. Pero no tienen que tener razón. Si te acusan de mentiroso, tú no mientes, normal, que me acusen, yo no miento, así que tranquilo. Yo no robo, si me acusan de robo, yo no robo. Si me acusan de algo que no soy, definitivamente yo sé que estoy delante de los ojos de Dios, yo sé que estoy bien en ese aspecto. Esa es la irreprensibilidad, ser irreprensibles. Pero feo sería que sí te acusen de que tú eres murmurador, que eres mentiroso, y sí lo eres. Y no lo puedes esconder. Pero aquí dice, para que nosotros
Dejemos la murmuración y la contienda, es para que podamos ser irreprensibles y sencillos. También dice aquí en el versículo 15, y sencillos. Esta palabra sencillos lo usaban los griegos para poder ver que el vino fuera puro o para que los metales no tuvieran escoria alguna dentro de ellas. A eso ellos le decían sencillo. Cuando un metal estaba sin escoria o como el oro puro, ellos decían, este oro puro es sencillo. Así le decía, es sencillo. Entonces, en nuestra vida, lo que trata de decir en cuanto a sencillo es una persona que realmente no tiene hipocresía alguna en su vida. De que así como canta alabanzas aquí, cuando llega a su trabajo y pone música mundana, sigue cantando alabanzas en su mente. Así es. O cuando justamente está aquí alabando al Señor y abrazando a los hermanitos, Dios te bendiga, afuera también con las personas que menos le cae, también puede hacer de la misma manera. Que ese mismo amor que se evidencia aquí en la iglesia sea también el mismo amor que se evidencia afuera. Eso es ser una persona íntegra. Pero si no lo es, eso se llama hipocresía, una vida en doblez. Yo no digo que peques en tu casa. Yo digo que lo que vives aquí, o lo que dices ser que eres, un cristiano, no lo vivas tal cual allá afuera. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice aquí que somos hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. ¿Sabes? El Nuevo Testamento enseña que el creyente llega a ser hijo de Dios por medio de la adopción en Cristo Jesús. Aquella persona que ha creído, que ha recibido el Evangelio, les da el derecho de ser hijo de Dios. En Efesios también se nos enseña que nosotros somos adoptados por el puro amor de su voluntad, es por Él. Dios en su amor nos adoptó como hijos suyos. Y recibir esta adopción, hermanos míos, significa que Él nos ha aceptado como hijos y tenemos todos los derechos que esto implica. Estas son las bendiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y algo más es que ahora tenemos una libertad, y una libertad tal que nos permite vivir en una relación cercana a nuestro Padre Celestial. Algo que antes no se podía. No se podía. Por los méritos de Jesús, esta adopción no se hace por esfuerzo humano. No es porque cuántas veces lleguemos a la iglesia seremos hijos de Dios. No. Sino es la libre decisión de Dios de adoptarnos aquellos que hemos creído en Jesús. Por eso somos hijos de Dios. Y este hijo de Dios tiene que estar sin mancha. Como les mostré anteriormente, lo que decía Pablo, ocupaos en vuestra salvación, en su santificación. Esto es lo que tenemos que hacer, trabajar en nuestra santificación, trabajar arduamente, limpiando todo tipo de escoria en nuestra vida, con sencillez, acercándonos a Él. Esto no va a funcionar de prédica en prédica. Esto funciona solamente cuando tú abres la palabra de Dios y comienzas a tener una relación con Él. Así funcionan las cosas. No hay nada mágico. Esa es la manera en la cual se va a realizar. ¿Y por qué nos está pidiendo que no seamos murmuradores ni tampoco contenciosos? Que podamos ser inclusive sencillos, irreprensibles. Bueno, porque sabes, en el versículo 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha. En medio dice, de una generación maligna y perversa. Este es el punto aquí. Esto es el propósito por el cual debes vivir irreprensible, sencillo y como un hijo de Dios sin mancha, verdadero, legítimo. Porque estás en medio de una generación maligna y una generación perversa. No hace falta que te diga qué cosas están haciendo ahorita en el sistema de este mundo y aún los hijos del diablo, qué están realizando. Tú lo ves, tú lo sabes claramente. Muchos de ellos no conocen a Dios. Estamos rodeados de muchas personas que no son transformadas por su poder. Y esto es algo muy cierto. Es algo que debemos comenzar a evaluar en sí.
¿Por qué Dios nos pone en medio de una generación maligna y perversa? Es lo mismo que los discípulos de Jesús se preguntaban cuando Él comenzaba a decir: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él no estaba pidiendo para que los saquen a los discípulos del mundo, sino para que estuviesen ahí metidos en el mundo y fuesen luz. Y eso es lo que muestra en el versículo 15. Dice: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La idea que Dios te ha puesto ahí es para que tú resplandezcas. Y el punto aquí, en cuanto a luminares, no está hablando acerca de luz, que vendría a ser en griego phos, sino está hablando de un cuerpo celeste. Es decir, como una estrella incandescente. De esa manera nosotros como iglesia debemos iluminar. Porque al estar unidos con Cristo, nosotros reflejamos esa luz en nuestras vidas. Se comienza a ver. Y ahí está tu amigo de ahí que te pide un consejo. A pesar de ser de repente una persona que aún no ha rendido su pies a Cristo, pero ve en ti algo como que una madurez y te pide un consejo. Oye, tú que vas a la iglesia, ¿qué me puedes aconsejar de esto? Amiga, tú que vas, ¿me podrías dar un consejo? Y te comienzan a pedir consejos. ¿Por qué? Porque están viendo una luz en ti. Porque lo que hablas, lo comienzas a vivir con tus acciones. Lo vives. Y el que permanece en comunión con Cristo Jesús y vive en su luz, se convierte en luz para los demás. Y es más, si tú caminas en luz y brillas, significa que vas a poder mostrar el camino a quienes están en tinieblas. ¿Dónde pondríamos la luz, hermanos míos? ¿Tú lo pondrías en el día la luz? ¿La luz de tu celular tú lo prenderías en la luz del día? No, es en vano. La luz se coloca en la oscuridad. Y nosotros como iglesia somos colocados en el mundo, en el cual tú sabes claramente que hay oscuridad. Y nos coloca no solamente para estar y abrazarnos y vivir a la iglesia y jugar a la iglesia. Nos coloca para poder ser luz a otras personas. Nos coloca para poder alumbrar a otras personas. ¿Cómo? Con tu manera de vivir. Y recordamos claramente que cuando nosotros comenzamos a alumbrar a las personas, se producirá un rechazo de parte del mundo hacia nosotros, igual como rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Igual. Por este motivo, hermanos míos, se nos es llamado a poder trabajar continuamente, ocuparnos en la salvación. Se nos es llamado inclusive a que podamos resplandecer con esa irreprensibilidad y sencillez que caracteriza a los hijos de Dios, sin mancha. Y por último, algo que también tenemos que apreciar y observar es que se nos pide una firmeza. Se nos pide firmeza. En el versículo 16 y 17, si usted ahí lo tiene, dice: asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y cuando está hablando asidos, está hablando de mantener algo en alto o sostener con firmeza algo. Y está hablando acerca de una palabra de vida, una palabra que genera, transforma vidas, que da vida a aquella persona que no lo tiene. ¿Y cómo se va a hacer esto? Mediante la luminosidad de nuestra vida, como anteriormente se ha explicado en los versículos anteriores. Se está hablando aquí que Pablo en su mente tiene el futuro ya colocado. Él está pensando en el momento en el cual nosotros vamos a tener que comparecer en el día de Cristo, en aquel día en el cual se va a evaluar todas las cosas. Y lo interesante es que él dice que ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y ni en vano he trabajado.
y está comenzando a ejemplificarse como la carrera de los atletas, que ellos corren justamente para alcanzar un premio. Por ese motivo les decía que la vida es continuo, es una acción continua. No es una cosa de que yo me quedo en la justificación, ya tengo la salvación y como soy bautista sé que no voy a perder la salvación por si acaso. Entonces me quedo ahí, me aseguro y listo, me quedé. No, tenemos que entrar en el proceso de que nuestro carácter sea moldeado por el Espíritu Santo de Dios, de que nosotros nos parezcamos cada vez más a la imagen de Cristo, que nuestras familias puedan ser hombres y mujeres que generen discípulos, hijos que teman del Señor. Y eso no se va a poder hacer, hermanos míos, si es que nosotros no brillamos y no actuamos con firmeza. Por este motivo es que la vida cristiana no solamente o no es solo para reflejar al mundo la santidad de Dios, sino también para correr la carrera, valga la redundancia, y obtener la corona. Porque recibiremos corona. Vamos a recibir algunos premios como las coronas cuando nos encontremos con el Señor. Por eso Pablo, él ahora está pensando en este examen que van a tomar a su ministerio, el cual va a ver y va a revelar si su ministerio fue fructífero o estéril, si lo estuvo haciendo con el poder de Dios o con sus propias fuerzas. ¿Te imaginas, hermano mío, que tu ministerio, si tú eres un líder, pasa justamente por evaluación? ¿Qué saldrá a continuación? ¿Qué saldrá a continuación? Si tú eres un maestro de niños y comienzan a evaluar a cada uno de ellos, ¿qué saldrá a continuación cuando venga el día de Cristo? Que por ejemplo tú que dices, ya yo no tengo un ministerio, pero tienes hijos, excelente, ese también es tu ministerio. Entonces cuando justamente evalúen y comiencen a ver cómo tú has comenzado a trabajar en la vida de tus hijos, ¿qué te dirán a continuación? ¿Pasarás por pérdida o tendrás recompensa? Son preguntas que nosotros debemos realizarnos. Pablo estaba cuidando a este ministerio con mucho amor. Esta iglesia la amaba como no tienen idea. En el capítulo 4, versículo 1, habla de que son corona mía inclusive. Lo sabe muy bien. Les dice amados, los ama. Por ello, este servicio el cual hace, entiende claramente Pablo en su sencillez que la importancia del ministerio no está en que nosotros o en lo que nosotros hacemos para Dios. No está la importancia allí, sino en lo que Él ha sido capaz de hacer por medio de nosotros como instrumentos en sus manos. Eso es sencillez. Eso es entender claramente cuál es nuestra posición. Somos instrumentos. Y debemos actuar como tal. Y Pablo en el versículo 17 estaba dispuesto inclusive a morir por el testimonio del Evangelio y por el servicio de fe. En el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18, y asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Y a pesar de que Pablo tenía un sinnúmero de sufrimientos y persecuciones y estaba rodeado de peligros, él entendía inclusive que este sufrimiento podía llevarlo a la muerte también. Pero en todo, Pablo les exhorta a su iglesia, si algún día enfrentaban persecución, que pudiesen reaccionar, por favor, con el mismo gozo que él tenía. Que cuando estaba en prisiones, estaba cantando himnos. Que cuando estaba en situaciones de naufragio, estaba clamando al Señor en agradecimiento. Porque su gozo no se mantenía en las circunstancias que ocurrían alrededor, sino su gozo descansaba en la soberanía de Dios. Este es el punto. Por ese motivo iba a haber un gozo. Pero el gozo que pide aquí Pablo no es un gozo pequeño, sino es un gozo pleno, un gozo constante. Amados hermanos, recordemos lo siguiente: Dios no nos llamó a una fe pasiva, ni a una religiosidad de apariencia, nada más. No. Él nos salvó por gracia y ahora nos manda y nos invita a poder vivir esa salvación con total obediencia, con reverencia,
con un corazón rendido ante Él. Al acercarnos en esta ocasión, por ejemplo, a la mesa del Señor, a la Santa Cena, este es un tiempo también para que nosotros podamos examinar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Si el Señor te ha mostrado por medio de esta enseñanza áreas en tu vida en las cuales te estás quejando, estás murmurando, de repente alguno tiene falta de perdón, o alguno quizás está en conformismo, o se ha conformado solamente con tener la salvación, pero ahí se ha quedado nada más, o está tratando solamente de vivir una fe solo exterior. Entonces, hermanos míos, hoy es el momento de poder rendirnos ante nuestro Señor, poder rendirnos ante Él, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Él nos ha capacitado, Él no nos ha abandonado. En este peregrinaje que tenemos, que es difícil, hermanos míos, que es un camino de valientes, Él está con nosotros hasta el final. Lo ha prometido, lo ha prometido. Por este motivo, Él espera que nosotros podamos servir con un corazón dispuesto y humilde. La Santa Cena nos recuerda que vivimos en comunión con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Por ello, acerquémonos con un corazón limpio. Acerquémonos, hermanos míos, agradecidos, reconciliados con Él, entendiendo que a pesar de que vivimos en un mundo en tinieblas, como acabamos de estudiarlo, Dios nos ha puesto allí para que podamos resplandecer como luminares y sostener la palabra de Dios en alto, su palabra de vida. Vamos a orar en este tiempo. De esta manera hemos culminado nuestra enseñanza el día de hoy.